Las palabras no solo describen la realidad, también la transforman y la conforman. Democracia, memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, una palabra. En 1786, Kant publicó un texto titulado Comienzo presunto de la historia humana, en el que se preguntaba, osadamente, desde cuándo los seres humanos pensamos racionalmente y desde cuándo los seres humanos somos libres. Decidió responderla tan solo recurriendo a un libro, la Biblia, el Génesis, y al archiconocido pasaje del pecado original, y a una facultad que todos nosotros compartimos, la de la imaginación. Nuestros ancestros, especulaba Kant, vivían en un paraíso natural sin preocupaciones, en el que eran guiados exclusivamente por la voz del instinto, que era la voz de Dios. Sin embargo, un día, ese humano primigenio, a quien su instinto le decía, no comas de esa fruta, vio que un animalillo cualquiera, pongamos una serpiente, comía de la fruta que su instinto le prohibía comer. Entonces, comparando lo que su instinto le decía, no comas, con lo que él veía, la serpiente come, tomó la decisión que todos conocemos. Fue quizás la primera decisión que un hombre jamás tomaba, porque hasta entonces hombres y mujeres no decidían por sí solos. ¿Decidía acaso la humanidad? ¿Qué fue lo que sintió Adán? En el primer instante quizás una alegría tremenda, una potencia absoluta, porque se sintió libre, liberado de su animalidad. Pero inmediatamente después lo que sintió fue angustia. Comenzó a sufrir. Si de mí depende el futuro, ¿cómo debo decidir? ¿Cómo debo usar mi libertad? La manzana de la razón estaba envenenada de angustia. La libertad es vuelo, pero no hay vuelo sin vértigo ni abismo. Tenía dos voces a las que poder oír. Por un lado, la voz del animal que llevamos dentro y por otro lado, esa nueva voz que le hablaba desde el córtex cerebral. Las implicaciones de estos descubrimientos fueron sin duda numerosas. Cómo ser libre sin sentir angustia, cómo construir entre todos una sociedad que nos permita desarrollar esa libertad, cómo saber si verdaderamente estamos tomando decisiones de forma libre o por el contrario, nuestra libertad está determinada, aunque no nos demos cuenta, por emociones individuales o colectivas. Y para tratar de responder a estas osadas también preguntas, hoy contamos ni más ni menos que en nuestro estudio de Una Palabra en el Carle con Rodrigo Chacón. Rodrigo Chacón es doctor en Ciencia Política por la New School for Social Research, profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Internacionales en el ITAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Antes de llegar al ITAM, impartió clases en el Eugene Lang College en Nueva York, la Universidad Técnica de Dresde, el Boston College y la Universidad de Harvard. Publica regularmente en diversas revistas académicas y también en revistas destinadas a un público más amplio, como Foreign Affairs en español y Nexos. Aquí tenemos algunos de sus números. Rodrigo, muchas gracias, bienvenido. Qué gusto estar con ustedes acá. Bueno, pues la primera pregunta que tenemos es para empezar tranquilamente, sin complicaciones, ¿qué es la libertad? Bueno, creo que hay que hacer primero una distinción entre el sentido político de la libertad, donde es una discusión, y el sentido filosófico. Y en el sentido filosófico, para comenzar con eso, pues pienso que un poco contrario a la visión kantiana, donde la libertad es autonomía, darte a ti mismo tu propia ley. Uh-huh. Creo que la libertad son dos cosas. Una es, para resumirlo, angustia. Esa sería la visión danesa de Kierkegaard. Ajá. Y la visión ateniense sería más como un estado de flow, de flujo, de acción pura. Uh-huh. Sin ningún impedimento, incluso interno,
como sería la conciencia o la voluntad que te da una orden, sino simplemente acción sin conciencia. Wow. Sin estar pensando, reflexionando, sino simplemente estar respondiendo a la situación en la que estás. Y en ese momento te sientes verdaderamente libre. Estar en el aquí y en el ahora. En el aquí, en el ahora, actuando. Y probablemente actuando con otros. Creo que no tiene mucho sentido la acción si no es compartida, ¿no? En concierto, como diría Hannah Arendt. Entonces yo comenzaría por esas dos formas de entender la libertad. Primero, genera angustia. Cuando Kierkegaard habla de la angustia, de la posibilidad de darte cuenta que en este momento podría yo levantarme de aquí, irme a Mazunte y olvidarme con nosotros, ¿no? Con ustedes, o olvidarme de mi vida académica. Y ustedes hablaron de vértigo. Existencialistas hablan incluso del vértigo que puedes sentir. Totalmente infinitas posibilidades. Infinitas, ¿verdad, profesor de matemáticas? No ilimitadas, pero puedes hacer cualquier cosa y eso puede generar una angustia enorme porque tienes que decidir qué hacer con tu tiempo finito en la Tierra. ¿No? El horizonte para todos los seres humanos es un horizonte de finitud mortal y todo lo tenemos que ver dentro de ese horizonte. ¿Aún para los matemáticos? Buena pregunta. Hay en los relojes de sol romanos había una inscripción debajo que decía, no me las en latín, me disculparán, de este momento depende de la eternidad. Ay, qué bonito. Que me parece que tiene que ver mucho con lo que dices de estar en el aquí y en el ahora. Sí, y tener que actuar conforme a mi identidad práctica, ¿no? Estas son ideas que leí recientemente de un filósofo sueco, Martin Hägglund, quien se basa en otros autores también, pero la idea es que en cada momento tengo que tomar una decisión sobre quién quiero ser. Y quién quiero ser es mi identidad práctica. Quiero ser profesor, quiero ser ciudadano, quiero ser amigo, quiero ser un buen padre de mi hija. Y el orden en el que ponga esas identidades es mi identidad existencial, ¿no? Somos lo que decidimos. Sí, nuestros proyectos, ¿no? De la nada, o quizá sí hay ciertos elementos, pero tienes que arrojarte hacia ciertas posibilidades. Y a diferencia de otros animales, que cuando son gatos y nada más son gatos, o si los educan como huskies, como Colmillo, pueden hacer algunas cosas como Colmillo, pero no se interrogan sobre qué es ser humano. Para los que nos escuchan en Noruega, Colmillo es un perro que tenemos en nuestra universidad y al que queremos mucho. Además de la libertad desde el punto de vista filosófico, sobre el que luego podemos regresar, mencionaste la libertad entendida desde un plano político. ¿A qué te referías? Bueno, sabiendo que te gustan las etimologías, estaba revisando que la primera experiencia de libertad surge en el contexto político. El término surge al menos en griego antiguo, es el eleutheros, no sé cómo se habrá pronunciado en ese entonces, y es un estatus de ser del pueblo. Y lo que implicaba es no ser esclavo, porque los esclavos no eran del pueblo, eran extranjeros. Entonces, libertad en el sentido político es un estatus de no ser esclavo. Y lo mismo encuentras en el Éxodo, en literaturas antiguas. Es solo que los atenienses por primera vez hicieron de esto un principio político, la libertad. Entonces, esa es una forma de entender la libertad antigua y según las últimas investigaciones que conozco, así se concibe la libertad hasta la era moderna. Como no ser esclavo y no estar bajo la dominación de nadie. Y posteriormente, en la época moderna, empezamos a tener una concepción de la libertad como estar libre de interferencia del Estado, ¿no? Esas las garantías individuales, civiles, etcétera. Pero parece ser que históricamente la regla es la libertad entendida
como una colectividad que se da a sí misma su ley, su forma de vivir, sin estar sujeta a la intervención arbitraria de nadie. Ok, en ese sentido, entonces podríamos, para aterrizarlo un poco, que la libertad tiene que ver con la posibilidad de estar activamente políticamente, o sea, ¿no? De ser miembro de la sociedad políticamente, ¿sí? Y por otro lado, estás mencionando que bueno, uno puede formar parte de una comunidad, pero de repente esa comunidad es invadida, ¿no? Por un opresor. En algunos de tus textos, por ejemplo en uno que tienes en Foreign Affairs, justamente hablas de los conceptos de imperio y hegemonía. ¿Qué tiene que ver esto del imperio y de la hegemonía en cómo a veces se nos coarta la libertad? Bueno, primero nada más para hacer la distinción previa, ¿no? La concepción antigua de la libertad es estar activamente participando en la comunidad política, y la otra es ser libre en tu casa, básicamente, ¿no? Que nadie se meta contigo en tu casa, pero no es una libertad pública. Esa es la forma en la que yo vería la distinción. ¿Qué tiene que ver esto con imperios y hegemonía? Pues los imperios han sido vehículos de la libertad, pero también de vehículos de opresión, ¿no? La República Romana era un imperio. Y la República Romana tenía precisamente esta concepción de libertad pública. Res pública quiere decir cosa pública, pero también res populi, que es la cosa del pueblo. Y sin embargo, también querían dominar a otros, como Francia bajo Napoleón. Entonces, es parte quizá de la misma dialéctica entre libertad y dominación. Y en otro sentido en el que están relacionados es el liberalismo, ¿no? Doctrina sobre la libertad por excelencia, también ha tratado de expandirse alrededor del mundo, y si eres consistentemente liberal, probablemente eres imperialista, porque no quieres que en algunos países de otras regiones no se respeten los derechos humanos, entonces tienes que intervenir. Es el imperio de la libertad. El imperio de la libertad de Thomas Jefferson. Ok, muy bien. Por ahí hay un profesor que tuve, bueno, un superdotado, que conocí cuando yo tenía 20 años y que tuve como profesor, que se llama Felipe Martínez Marzoa, seguramente el mejor filósofo español actual vivo, y tiene justamente un análisis del discurso de Pericles recogido por Tucídides, en el que él halla en ese texto justamente esto que tú estás diciendo, que cuando Atenas descubre que su esencia es la de la transparencia, la del ágora, la transparencia, la de la plaza pública en oposición a la ciudadela persa o espartana, lo que descubre a continuación es que hay una suerte de dinámica inherente de la transparencia que le obliga a exportar la transparencia al exterior, ¿no? Me llamó mucho la atención ahora. Entonces, bueno, regresando a tu texto, justamente los imperios, me imagino que por ahí iba, dices, dentro de este universo de imperios hay algunos más benévolos que otros. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, es algo que me cuesta trabajo decir, porque no creo que un imperio difícilmente puede ser benévolo, porque por definición adquieren sus territorios por conquista. Pero bueno, Estados Unidos es un imperio potencialmente más benévolo que algunos otros imperios. No sabría cuál dar como ejemplo, pero porque entonces me metería en polémicas con mis colegas de relaciones internacionales, porque no creo que el imperio estadounidense... coordenadas, ¿no? Sí. Sí, no. ¿No te sientes con libertad de decirlo? Ok, regresando tantito a las elevadas esferas en las que te mueves en tus textos y que vamos a tratar de aterrizar. En algunos de ellos opones lo que sería el objetivismo naif a el constructivismo. ¿Nos puedes explicar, para que nuestros oyentes entiendan la diferencia entre esos dos conceptos, entre esa idea de que hay una ley en la realidad que está esperando ser desvelada por nosotros a través de la ciencia, o por el contrario, la visión contraria, que no hay ley,
que no esté ya en nuestro cerebro? Bueno, la primera opción la descubriste mejor quizá de lo que yo lo podría hacer, ¿no? Y es que existe una realidad independiente de la mente que hoy creemos que consiste en genes, consiste en electrones, consiste en virus, cromosomas, qué sé yo, y que generan un cierto impacto a nuestros sentidos. Esa realidad independiente, aunque choca con nuestros sentidos y nosotros la registramos, y entonces la mente es una especie de espejo de la realidad. Ajá. Ese sería el objetivismo, de forma que existe en principio un punto de vista desde ningún lado, ¿no? Es como un escáner que puede ir viendo todas las realidades, tic, 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 y no depende del lenguaje, ni de significados, etcétera, ni de emociones. Eso sería el objetivismo. El buen científico es el buen espejo de esas leyes que hay allí. Muy bien. Correcto. Y el constructivismo es la versión opuesta, según la cual todo, incluso las estrellas, las construimos nosotros, porque nosotros construimos el espacio y el tiempo donde aparecen las estrellas. Y además individuamos, separamos una estrella del resto del universo y este libro de esta mesa de una forma que podría ser diferente, ¿no? Todo esto podría ser parte de una misma, donde termino yo y donde comienza el universo y donde comienzas tú. Esas son cosas muy debatibles, porque en realidad aquí nos estamos todos comunicando a través de ondas de sonido y de algunos gérmenes, ¿no? O sea, sería una suerte de... Tenemos unas gafas con las que miramos la realidad. No solo gafas, sino que la construimos. La construimos a partir de esos constructos que utilizamos para mirarla. Sí, como ustedes describieron en el primer episodio sobre Foucault, ¿no? Creamos la idea de la economía y de pronto existe en la realidad la economía y todo el mundo habla sobre la economía. Pero es algo que se crea a través de conceptos y de discursos y no existiría sin ello. Ok. En derecho esto, por ejemplo, pues plantea dos polos que han servido como motores de la historia del derecho, ¿no? La idea de que hay unas leyes naturales o divinas que hay que imitar, la primera opción, o la segunda opción, no hay leyes y entre todos debemos construirlas. En política, ¿cómo se refleja esta disyuntiva? Bueno, en política y en economía, en ciencias sociales, yo creo que hay dos grandes escuelas, ¿no? La escuela que cree que existe una realidad a la cual nos adaptamos y podemos, digamos, mapear y reflejar, la opción objetivista. Es la escuela de gente como Adam Smith. Existe de alguna forma, existen los mercados como redes, como sitios de intercambio que generan propiedades emergentes, sistemas complejos, adaptativos incluso, como son hay muchos otros ejemplos de sistemas complejos adaptativos, y nosotros nos adaptamos a esa realidad y contra la visión smithiana, ¿no? Y además ahí conviene no interferir en el mercado, porque las señales del mercado pueden generar un conocimiento que ninguno de nosotros conocemos individualmente, pero el mercado sí sabe cuál es el precio de equilibrio hoy para la gasolina y el café, etcétera, si no interferimos. Entonces no hay que interferir. El liberalismo. Ahí está el liberalismo. Y la otra opción es la visión hobbesiana de Thomas Hobbes, donde es un escepticismo radical. O sea, en Hobbes no puedes saber qué es mucho, qué es poco, qué es un ser humano, qué es un antes de ser humano, o lo que sea. Entonces necesitas un legislador, un leviatán, que determina los significados de las cosas para todos, para que no nos estemos matando. Esto es un ser humano, esto no era un ser humano, esto es un kilo, esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto. Un amigo, esto es un enemigo. Esto es un enemigo, y eso sería una visión positivista versus la otra visión que en términos jurídicos no estoy seguro, pero en términos políticos y económicos representa gente como Adam Smith. Y tú hablas de un nuevo realismo que está un poco entre los dos polos. No sé si te sitúas en él. ¿Qué es esto del nuevo realismo? Bueno, es un nuevo realismo que no es ni objetivista ni constructivista, sino una síntesis que la supera, ¿no? Y entonces contempla
que desde luego que existen cosas independientes de nuestra mente, como, no sé, la temperatura de los planetas en el Big Bang, podría algún científico calcularla, o muchas cosas que ocurrieron antes de que hubieran seres humanos, podría saber la edad de una piedra, yo qué sé, ¿no? Eso existe, o el oro tiene fórmula atómica 79 y eso genera sus propiedades y por lo tanto lo sabemos. Eso es cierto del realismo, ¿no? Pero por otro lado existen también las construcciones que hacemos, como las brujas o los trolls, etcétera, o los derechos humanos o la República Federal Alemana. Y todas esas cosas existen en diferentes planos de realidad. Eso sería un pluralismo ontológico. Y ese es un poco el nuevo realismo. Decir, claro, las brujas existen en el contexto de la literatura alemana de no sé qué momento, ¿no? En Santa Claus también existe. Y los quarks existen en el contexto de la ciencia contemporánea, ¿no? Esa sería una forma de explicarlo. Y en ese sentido eso tiene una implicación política muy importante y que tú abordas en algunos de tus textos, y es que aunque nos creamos libres, parcialmente no lo somos, porque hay una suerte de marcos conceptuales, no sé si decir heredados o construidos entre todos, que orientan nuestras decisiones. Es decir, por ejemplo, estoy pensando ahora en los estudios de Josh Lakoff, etcétera, que dicen, bueno, todos tenemos un modelo de familia, pues ya sea el del padre estricto o el del padre dialogante, ¿no? Y inconscientemente buscamos en las propuestas políticas de nuestro alrededor la opción que se asemeja más a esos arquetipos que nosotros vivimos, ¿no? Y bueno, tú en algunos de tus textos justamente hablas cómo las emociones están contribuyendo a generar esos marcos que luego determinan nuestros actos supuestamente libres. ¿Podrías ahondar tantito en esta idea? Sí, las emociones, los marcos a través de los cuales vemos la realidad, que es un poco la hegemonía, ¿no? Los discursos hegemónicos sobre, que consideramos como sentido común, que cuerpos son los atractivos, que no sé cuál es el mejor país del mundo, el mejor imperio del mundo. ¿En qué consiste la gloria? ¿En qué...? Todo eso lo heredamos de discursos, de ideologías, de hegemonía, ¿no? Dependiendo de qué vertiente de teoría social seas, hablas de discursos o de ideología o de hegemonía. Y también depende de lo que argumento en ese artículo de la economía política de las emociones, es que dependen también de la clase social, ¿no? O sea, existe una dotación de emociones que tienen las clases adineradas, normalmente son más capaces de ira o de cólera que la gente que ha sido atropellada constantemente, ¿no? Entonces existe esa economía política de las emociones, y los primeros argumentos a favor del capitalismo eran acerca de cómo domar esas emociones de las clases altas que buscaban la gloria a través de probablemente la opresión de otros. Y decían los primeros personas que practicaban la economía, decían mejor ser tirano sobre tu cartera que sobre otra persona, ¿no? Y entonces el trasfondo detrás de nuestros actos son emociones, son discursos, ideologías, etcétera, y eso desde luego que pone en cuestión la libertad. Y cómo, antes de cederle la palabra a Carlos y llegar al momento más difícil del programa, porque no digas eso, porque uno tiembla y dice, ojalá no me pregunten sobre matemáticas, sino que me respondan. Antes de llegar a ese momento, ¿cómo crees que podemos lograr que afloren esos marcos que nos determinan? ¿Cómo podemos hacerlos conscientes y por lo tanto contribuir a liberarnos de ellos parcialmente? Pues viniendo a nuestras clases, Javier. Muy bien. Para eso están las universidades. Ok. Muy bien. Carlos, el otro día justamente hablabas de frontera y nos comentabas que para ti es fundamental ir más allá de las fronteras del conocimiento actual. Sin lugar a dudas. Pero regresando a la libertad.
Las matemáticas son un pilar del conocimiento, no cabe la menor duda. Y eso es lo que nos permite la libertad de pensamiento total. Todos tenemos la capacidad matemática más allá de simplemente hacer cuentas. Todos tenemos un lógico dentro de nosotros, un matemático, que nos permite razonar, que nos permite entender mejor todo nuestro entorno y sentirnos pues más libres a final de cuentas, ¿sí? Híjole, a veces cuando veo mis finanzas no estoy seguro. Pero esos son cálculos. Okay. Eso no son matemáticas. Yo creo que son las matemáticas las que nos dan la explicación más objetiva de nuestro mundo. Y es gracias a ellas que podemos disfrutar más donde vivimos y sentirnos sin lugar a dudas más libres. Y les voy a contar un par de anécdotas. Cuando la Primera Guerra Mundial, un matemático muy famoso, Edward Helly, hizo cosas maravillosas, es uno de mis ídolos, todos tenemos ídolos, pero él es uno de mis ídolos matemáticos, ¿sí? Demostró unas cosas que a mí me interesan mucho. Pero resulta que estaba en la Primera Guerra Mundial, lo capturaron, lo hirieron, lo capturaron y lo mandaron a Siberia. Y ahí, pues estaba preso. Le habían quitado su libertad. Pero no es cierto. Se encontró con gente en la prisión, en particular con una persona que eventualmente fue ingeniero y después, gracias a él, se convirtió en matemático, en Radó, con el que discutía matemáticas, y entonces dice él que a pesar de estar en la prisión, tenía toda la libertad del mundo, porque pensar en matemáticas te hace ser libre. O sea, que la peor prisión es la de la propia mente. Sin lugar a dudas. Muy bien. Como siempre, nos sorprendiste. Sin embargo, aprovecharé tu comentario para leer un pasaje, el cierre de un libro de Erich Fromm, que se titula justamente El miedo a la libertad, y que dice así, ya que hablaste de la guerra mundial. Otra ilusión común, quizá la más peligrosa de todas, era el considerar que hombres como Hitler habían logrado apoderarse del vasto aparato del Estado solo con astucias y engaños, que ellos y sus satélites gobernaban únicamente por la fuerza desnuda y que el conjunto de la población oficiaba de víctima involuntaria de la traición y del terror. En los años que han transcurrido desde entonces, el error de estos argumentos se ha vuelto evidente. Hemos debido reconocer que millones de personas en Alemania estaban tan ansiosas de entregar su libertad como sus padres lo estuvieron de combatir por ella, que en lugar de desear la libertad, buscaban caminos para rehuirla. Y hay una antigua frase atribuida a Salustio que justamente dice que pocos son los que desean la libertad verdaderamente, sino que la mayoría lo que desea es tener un amo justo. En otro de tus textos nos hablas del populismo y creo que tiene que ver justamente con estas cuestiones. ¿Qué sucede? ¿Qué responsabilidades sociales y políticas tenemos por ser más o menos libres? Y cómo los populismos se están desarrollando en relación con esta falta de valentía por apropiarnos de nuestra libertad, como decía Carlos. Bueno, yo no creo que el populismo sea enemigo necesariamente de la libertad. ¿Por qué? Porque es una corrección, ¿no? Es una lógica que tenemos que esperar en los sistemas políticos, en ciertos contextos donde hay personas que se sienten excluidas por una élite que se percibe como corrupta. Entonces, el primer movimiento populista fue en 1892 en Estados Unidos, The People's Party, y surgió en un contexto muy parecido al nuestro. Y las propuestas que hicieron son muy parecidas, ¿no? Es el pueblo bueno contra las élites corruptas, tienden a excluir a los supuestamente culpables de sus males, que a veces son extranjeros, tienen un discurso sobre el amor y el amor al prójimo, muy parecido a lo que vemos hoy en día. Pero también tenían un discurso a favor del sufragio de las mujeres,
tenían un discurso a favor de poner fin al patrón oro, que causó muchos problemas económicos, a financiamiento de las vías del tren como un bien público, que todos los agricultores dependían de ellos. Entonces, los populismos son esta corrección a falta de representación democrática para algunos grupos, con muchos problemas, pero las demandas que introducen después las adopta, por ejemplo, en Estados Unidos el Partido Demócrata. Y entonces lo mismo está pasando ahora. Las cosas que introdujo Bernie Sanders, que parecían muy descabelladas, ahora ya se están volviendo un poco sentido común. Entonces, no creo que el populismo esté en contra de la libertad. ¿Qué tenemos que hacer para evitar los populismos? Entender las condiciones de la libertad efectiva. Ajá. Porque hablar de la libertad en abstracto, como que nadie se meta conmigo, no es entender, yo creo, lo que es libertad, ¿no? Libertad requiere también tener los medios para poder ejercerla. Y hay gente que siente que no tiene los medios para poder ejercer la libertad y están pues muy enojados alrededor del mundo, ¿no? Entonces yo creo que y con razón. ¿Cuáles son esos elementos que deberían darse en México, en España, en Noruega, en Alemania? Estoy enumerando los países en los que sé que nos escuchan. Bueno, el elemento... Primero necesitas condiciones económicas básicas, ¿no? O sea, derechos básicos a salud, a educación, etcétera. Y después necesitas tiempo libre, porque no hay libertad sin tiempo libre, ¿no? Salvo el caso extremo del matemático encarcelado. Pero lo único que tenemos que nos hace verdaderamente ricos es nuestro tiempo. Y sin tiempo libre, si tienes que manejar. Si tienes que ir en el transporte público 2-3 horas al trabajo y después, etcétera, regresar a tu casa a las 10 de la noche, es difícil que te sientas libre. Y después... El problema no es tanto desde un punto de vista psicológico, según entiendo la desigualdad que se percibe, sino se percibe que hay una injusticia. Cuando las reglas del juego están amañadas de forma que favorecen siempre a los mismos, pues la gente ahí se enoja. Una meritocracia falsa. Una falsa meritocracia, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos al populismo entendiendo la libertad? Pues teniendo una concepción más robusta de la libertad, que incluye estos elementos de condiciones efectivas para su realización y libertad de nuevo como no dominación. O sea, originalmente la idea es que nadie te ningunee, que todos nos veamos como iguales y no estar sujeto a la intervención arbitraria de nadie, que ningún jefe te pueda decir, oye, por favor ve y plánchame las camisas, ¿no? Porque entonces sí te vas a sentir enojado, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho enojo y en parte está justificado. Entonces, igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, salud y ocio, ¿no? Y la etimología de ocio dice mucho al respecto, ¿no? Negocio es la negación del ocio. Entonces, de crecimiento económico para crecimiento espiritual, quizás. Bueno, eso ya lo añado yo. Estaría de acuerdo. Oye, antes de cederle la palabra a Margarita, antaño, y quizás ahorita también, ocasionalmente, uno podía aprender de filosofía política a través de fábulas. Esta es una pregunta muy personal, ¿no? O sea, uno lee a Maquiavelo y se encuentra que ahí se habla del león, del zorro, uno lee a Esopo y en esas fábulas hay mensajes políticos. En la cultura hindú, el Panchatantra nos dice, ¿no? Con animales también es una forma de educar a los futuros gobernantes, o en Plutarco, en Moralia, también lo mismo, ¿no? Cuando tú hablabas antes del pluralismo ontológico, ¿se te ocurre alguna fábula que pudiera ayudar a explicarlo? ¿O se te ocurre cómo se lo podrías contar a tu hija? Por ejemplo, en 7 años, cuando tenga 8 y medio. ¿Qué es eso del pluralismo ontológico? Explicado de una forma un poquito más... Con animalitos. ¿Cómo lo podrías explicar? Es pregunta del millón, ¿eh? Sé que es muy difícil. Bueno, yo creo que tienes que encontrar la forma de decir que nosotros construimos la realidad, pero no completamente. Y un ejemplo es cuando vas a una biblioteca y la biblioteca la puedes reorganizar de forma, creo que es ilimitada o infinita. Puedes reorganizar los libros como sea, pero
tienes que organizar libros. O sea, existe algo dado que tiene una articulación a la cual respondes acomodándolos. Entonces, nosotros creamos la realidad a través de nuestros conceptos, nuestras palabras, nuestras emociones, pero estamos respondiendo también a algo misterioso, pero dado que tiene una cierta articulación y estar atentos a esa articulación, abiertos a ellas, receptivos. Eso es conocimiento. Ok. Y ahora tienes 7 años para buscar esas aulas. Es verdad. Que no fue fábula. Sí. Margarita, ¿qué nos dirías desde la psicología positiva al respecto de esta hermosa palabra? 2 cosas. El tema de hoy, la palabra libertad, me hizo pensar mucho en una de las teorías que están teniendo más fuerza dentro de la psicología contemporánea, que se llama la teoría de la autodeterminación. Digo teoría, pero está basada en evidencia empírica, no es solo una especulación. Y proponen sus autores, que son Deci y Ryan, que las personas tenemos 3 necesidades psicológicas básicas, que son la de estar conectados con otros, la de ser competentes, es decir, desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades, y ser autónomos, poder tomar nuestras propias decisiones. Y pensé también en la definición de la psicología positiva, que algunos definen como el estudio científico de la felicidad, otros como el estudio del bienestar, otros como el estudio del florecimiento humano, que a mí me gusta más, el estudio del funcionamiento óptimo. Pero Martin Seligman, el considerado el padre de esta corriente, dice que en última instancia es el estudio de lo que las personas eligen libremente. Y esa definición sí me hace pensar mucho, ¿no? De nuevo, la felicidad. Estudiar lo que las personas eligen libremente es sinónimo u otra manera de entender la felicidad o la plenitud humana. Ok, muy bien. Que tiene que ver con lo que hablábamos el otro día de que ser bueno con los demás es contribuir a que florezcan. Es esta idea maravillosa. Mencionabas 3 cuestiones fundamentales: la conexión con otros, el ser competentes y la autonomía. Rodrigo ha trabajado mucho el concepto de red, esta idea de que estamos de algún modo todos conectados. ¿Qué añadirías al respecto? No sabía cómo relacionarlo con la red inmediatamente, pero podría hacerlo. Lo que sí creo es la conexión, competencias, habilidades y autonomía. ¿Y qué hacemos? ¿Qué elegimos hacer libremente? Son cosas que son fines en sí mismos, ¿no? Les pregunto a mis estudiantes, cuando les pregunto a mis estudiantes qué es aquella actividad sin la cual tu vida perdería sentido y quizás no quisieras estar en la Tierra, todos, sin falta, enuncian cosas que son fines en sí mismas. Como por ejemplo, como tocar la guitarra, como bailar, como escuchar música, como pensar, como platicar con los amigos, como estar con los amigos. Y hacer esas cosas es conexión, necesitas ciertas habilidades mínimas y poder decidir por ti mismo, ¿no? Entonces eso es autonomía y ahí también te sientes libre, ¿no? Cuando estás haciendo una actividad que es un fin en sí mismo, ¿no? Sobre las redes, no sé qué tienes en mente, cómo se conecta. Sobre la conexión. Sí, pues la idea de que quizás la forma de ser feliz, y antes lo estábamos comentando fuera de micro, nos preguntábamos hasta qué punto uno puede ser feliz de forma individual, sin pensar en los demás, ¿no? Y bueno, leyendo alguno de tus textos en los que hablas del concepto de hasta qué punto el cosmos se puede explicar como una red de conexiones en la que si yo estoy desequilibrado, les va a afectar a ustedes. O si yo estoy en un sistema social en el que no logro que tú estés en equilibrio, es decir, te estreso, la red se va a romper en algún momento y me va a afectar a mí, ¿no? Y cómo por ello, si lo que busco individualmente y de forma egoísta es mi libertad, mi autonomía y mi felicidad, tengo que procurar la de los demás para que esa telaraña invisible que nos une se mantenga estable y armónica. Sí. No, bueno, y
desde mi práctica, aunque sea intermitente budista, estaría totalmente de acuerdo en esa conexión. ¿Eres budista, entre Rodrigo? todos, sí. Híjole, una cosa más en común que no sabía. Sí, hubiéramos personas hecho esto. tendríamos bien. Okay. Pero bueno, en mi estudio académico, las redes son una forma de coordinación de acción social, ¿no? Y es la gran alternativa que se ha descubierto, sobre todo en las últimas décadas, a, por un lado, el Estado, las burocracias que coordinan la acción, o los mercados, ¿no? Ajá. Y una tercera forma de coordinar la acción de todos nosotros es a través de redes. Y tienen propiedades magníficas, ¿no? Como que, por ejemplo, dependen de la confianza, ¿no? Vas formando tus redes a través de confianza, de interacción, y no de responder a órdenes de un jefe como en el Estado, ni tampoco una señal de precios anónima, ¿no? Dependen de la confianza, se fortalecen con cada interacción, generan propiedades emergentes que son más que la suma de las partes, pero también pues excluyen, si no eres parte de una red, estás fregado, ¿no? Hoy en día tienes que participar en redes y también hay actores más dominantes que otros en las redes. Pero es una gran lente para pensar sobre muchos aspectos de la vida en el siglo XXI, ¿no? Muchas cosas están organizadas en términos de redes. Hablando de libertad, hay un pasaje que me encanta, y ya sé que el tiempo siempre nos corretea, pero tiene que ver con libertad y justamente esta idea de redes. Y es que en el último párrafo de la que quizás es la gran obra de la literatura rusa, Guerra y Paz, de Tolstoy, en el último párrafo se dice: para la astronomía, la dificultad en el reconocimiento de que la Tierra se mueve consistía en que había que renunciar a la sensación directa de que nuestro planeta permanece inmóvil y de que los demás astros se mueven. Igualmente, si en la historia resulta difícil admitir la sumisión del individuo a las leyes de la necesidad, del espacio, del tiempo y de las causas, es porque se debe renunciar al sentimiento directo de independencia que tiene el propio individuo. Y estas palabras las escribe en este tratado de filosofía política que anexa Tolstoy a Guerra y Paz, y tras haber hablado de la invasión napoleónica de Rusia, tratando de justificar que Napoleón no fue la causa, no fue aquel que decidía libremente el devenir de aquellos pueblos, sino que el devenir de los pueblos, lo sepamos o no, se decide por una suerte de interrelación de nuestras voluntades, que quién sabe cómo se genera. Una red, ¿no? Una red de interacciones complejas que generan respuestas impredecibles, ¿no? Esa es otra propiedad de las redes, ¿no? que van generando, como las redes neuronales, ¿no? Ahora ya tengo otro cerebro del que tenía cuando entré en este salón, y es impredecible cómo se iba a desarrollar, ¿no? De la misma forma que no sabemos cuál es la próxima vertiente del COVID, por hablar de algo más triste, pero son estas interacciones complejas que pueden generar cosas maravillosas ante las cuales nos tenemos que adaptar a veces, y eso es ser resilientes, ¿no? De lo que hablábamos antes de empezar el programa. ¿Y qué es eso de ser resilientes? Bueno, es una palabra muy de moda que se refiere a la capacidad de algún sistema, como un cuerpo humano, como un cerebro, como una ciudad, de recuperarse ante un shock, ¿no? Y pues, dado que vivimos en sistemas complejos, financieros, de clima, de ciudades, etcétera, que generan cosas impredecibles, tenemos que aprender a ser resilientes y recuperarnos, porque no sabemos por dónde va a venir la próxima crisis. Y creo que eso también es clave para la felicidad, no estarnos comparando con nadie, sino con cómo éramos antes y todos los shocks que aguantamos y salimos adelante siendo resilientes. Ya ves que no todo lo que digo sobre resiliencia es malo. Entonces, ¿cómo fomentar esa resiliencia? ¿Cómo fomentar la resiliencia?
Yo creo que eso es tarea de la psicología positiva, pero sí, no, eso es una pregunta que no está dentro de mi rango de pensamiento. ¿Cómo fomentar la resiliencia? Sí. Creo que sí. Una de las cosas que recuerdo que habíamos discutido en clase cuando estábamos hablando de resiliencia era cambiar esta idea de las cosas, las instituciones como muy duras, porque algo muy duro puede recibir un golpe y partirse justo a la mitad, mientras que luego la flexibilidad, que no lo pensamos siempre como algo resistente, puede recibir golpes y adaptarse, moldearse y resistir. Sí. Mi maestro de karate, otra cosa que tenemos tú y yo en común, el amor por las artes marciales, decía, un japonés, que tenemos que ser como el bambú, ¿no? Sí, se dobla y no se quiebra. Exacto. Y él también siempre tenía imágenes, ¿no? Como el arroz cuando crece, después empieza a bajar, y entre más alto llegas en la vida, más humilde te debes de volver, ¿no? Al contrario de ser. Y quizá de esa forma puedes estar más, digamos, en armonía con lo que te manda el destino. Esta idea de fuerte pero no rígido, porque las ramas, sino cuando nieva se quiebran, flexible pero no débil, ¿no? Sí, es lo mismo. Por cierto, el otro día leí, ahora que dijiste lo de budismo y no me lo voy a poder reprimir, leí una frase muy bonita de Alan Watts, sobre la que quizás podamos hablar en otra ocasión, que dice que la cultura occidental imagina el mundo como una creación de un artesano. Un artesano forjó la realidad. Las culturas del lejano oriente, China y Japón, imaginan la realidad como un organismo interconectado. Y las culturas de la India y el budismo, en consecuencia, también imaginan que el mundo es un teatro y del que debemos descubrir que todo es vano. Bueno, creo que Marina había preparado un poema con el que quería inspirarnos. Se llama Afuera de la trampa, de Violeta Luna. Dejadme por favor vivir mi vida, amándola, mordiéndola, quitándole el veneno, limpiándola. Dejadme que me salve o me condene, dejadme que vomite, que sangre, que sonría, que cante por el fin de tanta guerra, que llore por la guerra de los fines. Dejadme que en el silencio escriba en vuestra culpa una sentencia, que borre la sentencia de la culpa. Dejadme que me hunda, que gima, que flote en lo intermedio, que sueñe, que pueda en una esquina pisar un alacrán inofensivo. Dejadme cuantas veces firmar cada recado sin mi nombre, dejad que me equivoque. Dejadme cuantas veces firmar cada recado sin mi nombre, dejad que me equivoque. Que llame con maldad al bueno malo, dejadme simplemente, que cuente por decenas, que coma con la izquierda, que te ame sin remedio. Dejadme por favor vivir mi vida, que escape, que reniegue, que grite por las lluvias que se enlodan, que ría por el lodo que se enlluvia. Dejad, pero dejad afuera de la trampa mi cabeza. Muchas gracias. Rodrigo, habíamos preparado muchas cosas, neoliberalismo, liberalismo, pero no sé si lo abordamos. Abordamos muchísimo. ¿Qué te gustaría decir para despedirnos? Nada, que realmente ha sido un gusto, de verdad, platicar con todos ustedes. Me encantaría escucharlos porque me tocó hablar a mí y yo era el invitado. Pero de verdad que gusto, que bueno, esta iniciativa me parece valiosísima. Pues al contrario, gracias a ti por ayudarnos a ser un poquito más libres a través del conocimiento, el diálogo y la interconexión exterior e interior. Con mucho gusto. Pues gracias a todos. Gracias. Y por supuesto también a nuestros aliados invisibles, Emiliano y Jesús y Miguel. Y ya saben, este programa no habría sido posible sin la colaboración del Departamento Académico de Lenguas, el CARLE, el Centro ITAM de Estudios del Bienestar, el Departamento de Matemáticas y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional del ITAM. Si les ha gustado este programa, ya saben, nos pueden recomendar, poner estrellitas y continuar oyendo o viendo. Una semana. Una palabra. Bye.
El hombre es un pez en el mar, libre de nadar en cualquier dirección, limitado por el mar de las leyes. Así es el hombre en la civilización. La verdadera libertad es aquella que ni tus más profundos miedos te impiden vivir como tú quieras. La libertad nos somete como esclavos a nuestra propia voluntad. No hay mayor placer en la vida que sentirse encadenado a la libertad. Es un poder ilimitado que nos permite cambiar la forma en que vemos al limitado mundo que nos rodea. Nunca pongas la llave de tu libertad en manos de otra persona. Es nuestro derecho irrevocable. Nos permite elegir nuestra forma de actuar. Esta es la libertad. Nuestro espíritu es atado por la ignorancia. El conocimiento desata nuestro espíritu. Encarna tu espíritu en el ave fénix. Vive, vuela, arde y renace. Trasciende de tus cenizas y con ellas abona lo que eres y lo que serás. Súbete al tren de la verdad, y la verdad te hará libre. La libertad es 1000 veces más importante que la seguridad. El miedo solo te pone restricciones. Sin la libertad no puedes llegar a ser verdaderamente feliz. La libertad es ser libres en nuestras decisiones. Ser libres en poder hacer lo que queramos. Ser libres de opinar y pensar lo que queramos. Ser libres en ser felices. La libertad te da el poder de poder. Leer te hará libre. Soñar te hará libre. Conocer te hará libre. Vivir te llevará a la libertad.